Familia, hola. Hoy les quiero hablar un poco sobre el éxito, sobre el cambio, sobre la transformación. Pero antes de eso quiero hacerles una pequeña historia sobre mí, porque yo me doy cuenta de que constantemente estoy hablando de mejorar, estoy hablando de desarrollo personal, de las habilidades sociales, tengo por ahí capaz alguna interacción por ahí donde muestro también cómo es mi forma de relacionarme con una chica que acabo de conocer, también la cantidad de resultados que ya empiezo a generar ya con los alumnos que tengo y demás. Pero no me gustaría que se quedara esa imagen de mí como de que, no, madre, ese chamaco es un animal y ya está, ¿sabes? Como que él es así y punto. Y la realidad es que no, ¿sabes? Yo cuando viví en Cuba, en mi etapa de mis 15, 16, 17 años, yo considero que esa fue una etapa muy linda de mi vida. Fue en el año donde terminé la secundaria y empecé la preparatoria. En aquel momento yo me sentía muy feliz porque era muy independiente, vivía solo, tenía a mis amigos de infancia ahí, personas a las que les soy muy leal y personas que también son muy leales a mí. Nos las pasábamos todo el tiempo saliendo, conociendo personas nuevas, sobre todo por la preparatoria, ¿sabes? Mi preparatoria era una escuela grandísima donde era una mezcla de 3 escuelas. Estaba la mía, luego había un pedagógico que había más de 2000 personas y luego había una preparatoria más grande que tenía una matrícula de 1400 personas aproximadamente. Ya luego bajó un poquitito el número ese, pero en aquel momento había muchísimas personas. Entonces, nada, yo me sentía muy abundante. Encima también tenía a mis amigas, que mis amigas también significaban una parte importante de mi vida. Eran personas con las que yo hablaba de todas las cosas, me sinceraba, me divertía y demás. En el momento en el que yo vengo para acá, para México, ese cambio significó algo muy fuerte para mí, porque yo pensaba que me iba a encontrar lo mismo que tenía en Cuba, me lo iba a encontrar aquí. Y la realidad es que no, cuando tú llegas nuevo a un lugar, pues tú empiezas de cero, tú no eres nadie, nadie te conoce. Entonces nada, yo empecé a tomarme muchas cosas a manera personal, habían ciertas actitudes de las personas aquí que no me gustaban, no sé, como que yo sentía que no tenía el mismo reconocimiento y cuando me hacían algo yo decía, hacer, pero este tipo no sabe quién soy yo, o ella no sabe quién soy yo, ¿sabes? Ahí mi ego estaba reaccionando totalmente. Y bueno, pues yo considero ya después que empecé a estudiar la carrera de psicología, que empecé a entender un poco más los comportamientos depresivos y la ansiedad, me di cuenta de que estuve en mi primer año, año y medio, cuando me mudé para acá, para México, deprimido, ¿sabes? Me la pasaba todo el tiempo cuestionando cosas negativas, me sentía el mismo negativo, como que yo no era el mismo, me daban pequeños ataques de ansiedad, de que no sé, salía a la calle y me ponía a cuestionarme, ok, qué cara ponía, cómo caminaba, qué tono de voz usaba, porque no quería verme como un mamón, ¿sabes? No quería verme como un pesado, como un tipo insoportable. Y no se le daba demasiada importancia a lo que pensaba la gente. En medio de todo esto, pues bueno, cae la pandemia y yo tengo como la oportunidad de empezar a reencontrarme conmigo mismo, porque yo sabía, en el fondo, yo sabía quién era yo, ¿sabes? Yo sabía de lo que yo era capaz de hacer. Y ya cuando empiezo a trabajar un poco en mí mismo es cuando conozco a Álvaro Rey y empiezo a trabajar con él. Entonces, en ese momento ya empezamos a trabajar y demás, y algo vio en mí Álvaro, que él decidió, más allá de todas las acciones que yo empecé a tomar, él decidió que yo fuera mentor de habilidades sociales y de seducción, ¿sabes? En ese momento, bueno, y sigue actualmente siendo mi sueño, sigue siendo mi propósito. Desde que descubrí esto, pues yo siento que de aquí soy, va muy alineado con mi personalidad, va muy alineado con mi forma de ser. A lo que yo les pregunto ahora, ¿qué creen ustedes que fue lo que cambió? ¿Sabes? ¿Qué fue lo que hizo que yo pasara de ser el Pablo deprimido, frustrado, actuando mucho desde el ego, a ser la persona que me convertí hoy en día? Que bueno, aunque yo creo que aún me siento en pañales en cuanto a muchas cosas, creo que me falta mucho por conocer, pero sin duda alguna me siento muy satisfecho con lo que he hecho. Así que, ¿qué fue lo que cambió? Hoy les voy a enseñar 2 claves que me considero que me ayudaron a mí a cambiar y transformarme en una persona mucho más alineada conmigo, a conectar mucho más conmigo mismo. Así que vamos al show. Antes de empezar con el video, familia, si les gusta el contenido que estamos haciendo y si quieren seguir aprendiendo sobre habilidades sociales, desarrollo personal, psicología y seducción, pues ya saben, suscríbanse al canal. Este es el momento, este es el lugar y yo soy la persona que les puede ayudar en ello. Así que nada, vamos a empezar con el video. Yo considero que hubieron 2 principales claves que me ayudaron a mí a cambiar, me ayudaron a mí a transformar mi vida. La primera de esas claves es la de asumir que yo ya era la persona que me gustaría ser. Esto puede ser un poco complicado de entender, pero viene más de la estructura del ser, hacer, tener. Es decir, tú primero eres, luego haces y luego obtienes. O sea, en consecuencia de quien tú te convertiste, de las acciones que estás tomando, pues empiezas a tener resultados diferentes. Entendiendo que las creencias generan emociones, las emociones generan pensamientos, los pensamientos generan acciones y las acciones generan resultados. Aguanta. Si te gusta el contenido que estamos haciendo, no te lo pienses más y agenda una llamada 1 a 1 conmigo. Lo único que tienes que hacer es entrar en el link que está fijado en el primer comentario del video y ahí encontrarás todo lo que necesitas saber.
Entonces muchas veces nosotros nos empezamos a centrar en el resultado, o sea, en el resultado final. Por ejemplo, una persona fitness, ok, no, sí, mira, está toda mamada, está toda fuerte, está bien definida, se ve hasta más sexy, camina más lento, parece que siempre tiene la piel un poco húmeda y que cuando caminan el viento les da en la cara y se ven súper sexy. Ese es el resultado final. Entonces todos nosotros nos sentimos frustrados al ver que no tenemos ese resultado final, pero no nos cuestionamos, ok, ¿qué es lo que ha hecho esta persona para llegar a ese punto? Y hoy en día yo considero que más allá de juzgar el resultado, yo considero que me fijo más en el proceso de la persona para llegar a ese resultado, y obviamente si el resultado en el que obtuvo pues me interesa o no. De la misma forma, una persona que no tiene resultado, ¿cuál es el proceso que ha llevado para tener los resultados que está teniendo actualmente? Entonces, en aquel momento yo me cuestionaba, ok, ¿qué para mí qué significaba ser un instructor, ser un mentor de habilidades sociales y de seducción? Entonces, a partir de ahí pues me empecé a observar, empecé a analizar, ¿sabes? Por ejemplo, oradores que a mí me gustaran, personas que tenían alguna cualidad en específico que yo quisiera adoptar para mí, qué personas tenían rasgos que a mí me llamaran la atención. Entonces aquí les va el primer tip: siempre búsquense un referente, alguien a quien puedan seguir, alguien al que puedan admirar y puedan incluso imitar en ciertos comportamientos. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho y me gusta mucho el lenguaje corporal que proyectaba Brad Pitt. ¿Sabes? Brad Pitt para mí es un animal. Para mí Brad Pitt es el prototipo perfecto de un macho alfa, ¿entiendes? Entonces yo lo seguía a él en muchos aspectos, pues me veía todas las películas de él, me veía todas las posturas que hacía, por ejemplo en el Club de la Pelea, las actitudes que tenía, la forma en la que marcaba límites, la mirada que tenía, el tono de voz tan calmado que siempre tenía, aunque le estuvieran apuntando una pistola en la cabeza. Eso a mí me encantaba, o sea, esa frialdad, por así decirlo, en mantenerse en control de sí mismo, y sobre todo la forma en la que caminaba, es decir, la forma en la que proyectaba su lenguaje corporal. Otro referente que tuve fue Adam Sandler, ¿sabes? En este caso, pues bueno, estoy mencionando actores, pero pueden utilizar cualquier persona que admiren, incluso puede ser un ser cercano a ustedes. Entonces yo, por ejemplo, me gustaba mucho Adam Sandler. Adam Sandler me gusta porque es un tipo que es muy natural, es un tipo que es muy espontáneo, las bromas que le salen siempre son muy divertidas. Entonces, en cuanto a habilidades sociales y de seducción, en cuanto a mentor, yo me ponía a fijarme, por ejemplo, en personas como Álvaro Reyes, como Javi Rodríguez, como Anthony Robbins. Esas personas tenían cosas que me gustaban. Por ejemplo, Álvaro es un tipo que tomaba mucha acción, ¿sabes? El tipo siempre fue congruente con las cosas que quería lograr y con las cosas que hacía. Entonces, de ahí yo aprendí que debía tomar más acciones que el resto. Javi Rodríguez es un tipo que inspira a los demás. ¿Cómo inspira a los demás? ¿Cómo inspiraba en aquel momento? ¿Cómo yo percibía que Javi Rodríguez inspiraba a las demás personas? A través de sus historias, ¿sabes? Siempre estaba hablando de él, siempre estaba contando las cosas que él iba haciendo y era muy natural en el proceso. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo siendo un alumno? Empezaba a contarle a todas las personas, a todos mis compañeros del grupo: oye, mira, que voy a salir a la calle, que no sé qué, que voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal interacción, voy a hacer tal retos y demás. Entonces, poco a poco empecé a asumir que yo ya era esa persona, ¿sabes? Yo empecé a asumir, ok, yo ya soy un mentor de habilidades sociales y de seducción, y siendo un alumno me comportaba como tal. Y pues bueno, pues también obviamente ya el comportamiento, las acciones que tomaba me fueron trayendo resultados, y poco a poco empecé a llamar la atención, empecé a tener reconocimiento de mis compañeros y sobre todo el respeto y la admiración, y por eso actualmente es que me dedico como tal a esto. Entonces, y rápido para que se queden con esto: siempre búsquense algún referente, alguien que tenga alguna cualidad en algún área de su vida que ustedes sientan que puedan imitar, ¿sabes? Que ustedes sientan que puedan adoptar como si fuera ustedes. Entonces empiecen a asumir que ustedes son esa persona, ¿sabes? Es como meterse un poco en el personaje. Esto puede sonar un poco paradójico, pero tienes que salir de ti. ¿Cómo pretendes obtener resultados diferentes si siempre estás haciendo lo mismo? Entonces llegó un momento de empezar a hacer cosas diferentes. ¿Cómo hacer esas cosas diferentes? Haciendo las cosas que sientes que van alineadas contigo mismo. Entonces cuestiónate, ok, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Y por qué lo quiero conseguir? ¿Sabes? Debes tener claro cuál es tu propósito haciendo esto. Y luego, ok, ¿qué referentes han logrado esas cosas que yo quiero conseguir? Y a partir de ahí pues empieza a fijarte en ciertas cualidades que tiene. Y te voy a decir algo: hace un tiempo saqué un video donde hablaba de las proyecciones. Si tú eres capaz de identificar una cualidad en otra persona, es porque en el fondo tú también la tienes. Lo que pasa es que como la ves en la otra persona, pues dices, ok, él la tiene y yo no. No, si la estás viendo en otra persona es porque tú también la tienes por dentro. Y aquí les va la segunda clave que me hizo a mí triunfar. No solamente se trata de empezar a asumir que tú eres esa persona, sino empezar a actuar como esa persona. Es decir, tienes que tomar acciones que sean consecuentes con esas creencias nuevas que tú quieres adoptar en tu vida. ¿Por qué? Porque si no, pues ya tú te quedas diciendo que tú eres un animal, pero sin embargo te la pasas acostado en el sofá todo el día. No haces nada que demuestre un amor propio. Es decir, por ejemplo, quieres empezar a amarte más, por así decirlo, y sin embargo te la pasas fumando, te la pasas saliendo todos los fines de semana, tomando mucho alcohol, y no te la pasas nunca cuidando tu dieta o cambiando ciertos hábitos, empezando a hacer ejercicio, cosas que nutran tu salud de verdad, cosas que de verdad muestren amor propio. La segunda clave que me hizo a mí triunfar fue el empezar a tomar acciones que fueran congruentes
con esa. Por ejemplo, yo en aquel momento yo pensaba, ok, para mí quién es un hombre de alto valor, y ahora mismo me da un poco hasta de vergüenza decirlo, pero en aquel momento para mí me hacía mucho sentido y a mí me gustaba hacerlo y fue algo que me ayudó. Por ejemplo, yo consideraba que J Balvin era un tipo de alto valor y yo me cuestionaba, ok, si ahora mismo J Balvin estuviera saliendo con esta chica la deja hacer caso, ¿J Balvin se preocuparía por eso? Y yo decía, obviamente que no, ¿sabes? Porque J Balvin sabe que es un hombre de alto valor, sabe que tiene todas las características de un hombre de alto valor y que encima es un hombre que tiene múltiples opciones. Entonces yo empecé a actuar como si fuera un hombre que tuviera múltiples opciones aún cuando no las tenía. Entonces esa forma de proyectarme automáticamente es como algo místico, ¿sabes? Empezaba a atraer muchas más chicas y las opciones se volvían reales. Ya empezaba yo a actuar como si yo fuera un hombre que tuviera muchas opciones. Entonces esas son cosas que me ayudaron mucho a proyectarme, fueron cosas que me ayudaron a cambiar. La primera clave es asumir que yo ya era lo que yo quería hacer. En este caso, pues bueno, yo quería llegar a ser mentor de habilidades sociales y de seducción y empecé a adoptar ciertas creencias, como por ejemplo, un seductor de habilidades sociales y de seducción se mantiene en constante crecimiento, en constante cambio, en constante aceptación, en constante transformación de sí mismo, ¿sabes? Muy alineado con su propósito. Al final de cuentas, cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu mejor versión? La mejor versión de nosotros mismos es donde nosotros aceptamos quiénes somos. Y una vez, a partir de esa aceptación y de querer cambiar, pues empezamos a tomar acciones que sabemos que van alineadas con ese proceso de crecimiento. Es decir, no solamente es aceptar quién tú eres, sino el empezar a tomar ciertas acciones que sabes que te van a ayudar a mejorar. Entonces, nada, el primero fue asumir que yo ya era la persona que quería ser y el segundo, empezar a tomar acciones que fueran congruentes con esas nuevas creencias que yo quería adoptar. Así que nada, familia, este fue un video un poco extenso ya que estuve haciendo varias historias de mí y demás, pero espero que les pueda apoyar y les pueda aportar algo diferente y que lo empiecen a aplicar en su vida. Así que nada, familia, nos vamos a estar viendo en un próximo video. Chao, chao.